Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 25. El juego comienza. La ciudad portuaria de Sante era una mezcla caótica de sonidos, olores y movimiento constante. Las calles principales estaban llenas de comerciantes que gritaban para anunciar sus productos, mientras que marineros, aventureros y ciudadanos comunes se movían en medio del ruido incesante. Rigar caminaba entre ellos, manteniéndose alerta, sus ojos escudriñando cada detalle a su alrededor. Se había aventurado porque sentía la necesidad de comprender el entorno, los precios y la gente, así como de reunir información útil para su misión. Había pasado mucho tiempo desde que había interactuado con una sociedad humana, y su opinión de los humanos en este mundo no era muy positiva. Esto se debía en gran medida a los muchos esclavistas a los que se había enfrentado y a las historias que Verdía y su madre le habían contado. Sin embargo, Fendrel le había hecho creer que podría haber humanos mejores ahí fuera. Mientras pasaba por un mercado abierto, vio un puesto que aparentemente vendía papel y mapas. El vendedor, un hombre delgado de pelo canoso y expresión cansada, estaba absorto en un libro mientras Rigar se acercaba. El hombre lo miró sin mucho interés, aparentemente imperturbable por el hecho de que Rigar fuera un miembro joven de la raza de las bestias. Rigar se acercó y preguntó: «Hola, ¿tienes algún mapa de la ciudad disponible?» «Tengo dos, uno detallado y otro simple», respondió el vendedor con indiferencia, señalando dos pilas de mapas aparentemente dibujados a mano. Rigar examinó los mapas. Uno costaba 2 milis de plata, mientras que el otro costaba 5. No estaba seguro de si era caro para un mapa, pero le pareció un poco caro. Si no sabes leer, el simple cuesta 2 monedas de plata y el detallado 5. Dijo el vendedor con un tono desinteresado mientras volvía su libro. «Está bien, tomaré el detallado», respondió Rigar, pensando que al menos este hombre no estaba tratando de estafarlo. Sacó las monedas de su bolsa y se las entregó. «Gracias por tu compra. Si encuentras algún punto de referencia importante en la ciudad que no esté en el mapa, házmelo saber. Si lo considero digno de mención, te daré una moneda de plata», dijo el vendedor en un tono lento mientras le entregaba el mapa a Rigar. Rigar examinó el mapa y evaluó su utilidad. Era rudimentario, pero lo suficientemente detallado como para mostrar puntos clave como el puerto, áreas comerciales y varias calles principales. «Esto servirá por ahora», pensó. Mientras se alejaba, sus pensamientos se dirigieron a los fondos que su tribu le había proporcionado. 30 monedas de oro de milis y 50 monedas de plata de milis. En la tribu de Doldía, ese dinero era prácticamente inútil, ya que vivían de la caza y el trueque directo. La cantidad era suficiente para establecerse durante unos días y comprar suministros para el viaje a Milisión. Aún así, Rigar sabía que tenía que tener cuidado con sus gastos. Continuó explorando, observando a los trabajadores, aventureros y esclavos que trabajaban en las calles. Algunos eran humanos, otros eran de razas bestiales e incluso algunos de origen demoníaco. Nadie parecía particularmente perturbado por esto. Incluso algunos esclavos no parecían particularmente tristes o abatidos. Ya sabía que abolir la esclavitud en este mundo sería una tarea increíblemente difícil. Muchos esclavos eran capturados durante las incursiones en tribus, aldeas o caravanas. Sin embargo, también había quienes se vendían como esclavos después de incurrir en deudas que no podían pagar, aceptando voluntariamente la servidumbre por un periodo determinado. También estaban los esclavizados como castigo por sus crímenes, los prisioneros de guerra que debían elegir entre la muerte o la servidumbre e incluso los huérfanos que se vendían a cambio de comida, refugio y protección. Estas y otras razones hicieron que tales reglas morales estuvieran profundamente arraigadas en las sociedades de este mundo. Cambiarlas llevaría generaciones. A él no le interesaba tanto todo ese trabajo y no creía que fuera necesario por ahora. Tal vez, si se presentaba la oportunidad, intentaría algo. Por supuesto, la mayoría de los esclavos todavía se obtenían mediante secuestros y ataques, especialmente dirigidos a tribus bestiales y aldeas aisladas. Pero Rigar ya tenía un plan para abordar esto. Era más simple de lo que había imaginado.
Porque las razas demoníacas eran mucho menos esclavizadas que las razas bestias. Podría haber otras razones, pero estaba convencido de que gran parte de ello se debía a los poderosos reyes demonio que gobernaban cada provincia. Pocos se atrevían a invadir sus territorios para capturar esclavos. Había sido lo mismo durante la era del segundo dios bestia, Higer, y eso era exactamente lo que pretendía replicar. Según su maestra y Gustav, ya se lo consideraba una fuerza a tener en cuenta a escala mundial. Su capacidad para lanzar hechizos de nivel rey sin encantamientos y su posición como guerrero de nivel santo eran elementos disuasorios masivos. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar este poder. Si tenía éxito, incluso los principales poderes del inframundo dudarían en actuar contra el gran bosque por temor al daño potencial que pudiera infligir. Por supuesto, esto no daría resultados inmediatos, pero sería un primer paso importante. La Legión de Hierro seguiría de cerca su ejemplo, allanando el camino que él abriera. Las miradas de la gente variaban a medida que caminaba. Algunos lo ignoraban por completo, tratándolo como un transeúnte más. Otros lo miraban con desdén u hostilidad. Notó que gran parte de la animosidad provenía de individuos bien vestidos o de aquellos que ocupaban puestos de autoridad. La gente ignorante siempre existirá, pensó. Al llegar al puerto, Rygar se detuvo a observar el mar. La brisa salada le trajo una oleada de nostalgia. Recordó su vida pasada y las playas que había visitado. Era la primera vez que veía el mar en este mundo. Había barcos de varios tamaños anclados, con tripulaciones ocupadas cargando y descargando mercancías. Se acercó a un hombre corpulento con una espesa barba que parecía accesible. «Hola, ¿podrías decirme cuánto cuesta un viaje al continente demoníaco?», preguntó Rygar. El hombre lo miró de arriba a abajo antes de responder. «Depende. Un viaje sencillo sin garantías costaría unas 10 monedas de plata. ¿Quieres lujo, protección o velocidad? El precio sube». Rygar asintió, agradeciendo al hombre por la información, y comenzó a caminar de regreso hacia la posada. Mientras caminaba, sintió algo extraño. Había notado que lo estaban vigilando desde que salió del puerto, y ahora estaba seguro. Sus agudos instintos detectaron movimientos sutiles. Pasos que se detenían cuando se daba la vuelta. «Me están siguiendo», pensó, manteniendo la calma. Se dirigió hacia una zona más aislada, llena de callejones estrechos y calles desiertas. Si eran hostiles, se ocuparía de ellos allí. Los pasos continuaron, manteniendo una distancia prudente. Rygar respiró profundamente, sus orejas bestiales captaron cada sonido a su alrededor. Caminó sin prisa, sus ojos escudriñando las paredes desgastadas del callejón y los escombros esparcidos por el suelo. Cuando finalmente llegó a un punto donde el ruido de las calles bulliciosas desapareció, se detuvo. «Perfecto», pensó. Durante unos segundos, solo el viento atravesó el estrecho callejón. Luego, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de él. Antes de que pudiera darse la vuelta por completo, una sombra se lanzó hacia adelante y una espada de hierro brilló mientras descendía hacia su espalda. Rygar se movió con precisión. Levantó la mano izquierda y sujetó la espada con firmeza. El metal ni siquiera le cortó la piel. El atacante, un hombre de aspecto rudo con ropa hecha jirones, abrió los ojos de par en par, sorprendido. «¿Qué?», tartamudeó el hombre, intentando retirar la espada. Antes de que pudiera reaccionar, Rygar murmuró algo en voz baja y una cuchilla invisible de viento cortó el aire. El brazo del hombre fue cercenado con precisión quirúrgica y se desplomó en el suelo, gritando de dolor mientras se agarraba el muñón sangrante. El segundo perseguidor, que se encontraba a unos metros de distancia, dudó un momento, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Pero cuando Rygar se giró para mirarlo, el hombre se dio la vuelta y comenzó a correr. «Al menos es inteligente». Rygar levantó ligeramente la mano derecha y el suelo que se extendía frente al hombre que huía tembló. Un muro de tierra emergió y bloqueó su camino. El hombre golpeó el muro con su espada, pero solo saltaron chispas. Se dio la vuelta, pero antes de que pudiera reaccionar, otra cuchilla de viento le atravesó las piernas y lo derribó con un grito de agonía. Rygar caminó hacia él con calma, ignorando los gemidos de dolor del hombre.
Con otro movimiento de la mano, utilizó la magia arenas movedizas para hacer que el suelo debajo del hombre cediera, atrapándolo hasta el cuello. La tierra se endureció a su alrededor, formando una prisión improvisada. El hombre, aterrorizado, comenzó a hiperventilar. Mientras tanto, el primer atacante, que ahora se arrastraba desesperadamente por el suelo en un inútil intento de escapar, fue interrumpido por una firme patada en la espalda de Rigar. El hombre gritó de nuevo, pero antes de que pudiera desmayarse de dolor, Rigar lanzó un hechizo curativo para detener la hemorragia de su brazo amputado. Todavía tenemos mucho que hablar. Rigar arrastró al hombre hacia atrás y lo colocó junto a su compañero, que ahora estaba sentado en completo silencio, demasiado aterrorizado para gritar. Ambos estaban visiblemente horrorizados, pero Rigar no les prestó atención. Está bien. Hablemos. Si cooperas, saldrás de aquí con vida. ¿Entendido? Los dos hombres asintieron rápidamente, desesperados. ¿Para quién trabajas?, preguntó Rigar, mirando al hombre con el brazo cortado. Nadie. Balbuceó. Acabamos de ver a un niño salvaje caminando por ahí, pensamos que sería dinero fácil. Rigar entrecerró los ojos. La respuesta tenía sentido, pero no estaba dispuesto a creerla tan fácilmente. ¿Y dónde pensabas venderme?, insistió. Hay muchos lugares en la ciudad, respondió el hombre atrapado en la tierra, con voz temblorosa. Comerciantes, puntos de venta, cualquiera compraría. Muéstrame, dijo Rigar, señalando al hombre con el brazo amputado. Utiliza tu dedo para marcar en el mapa los lugares que conoces. Ni se te ocurra mentir, no acabará bien para ti. El hombre dudó un momento, pero Rigar simplemente lo miró en silencio. Temblando, señaló las ubicaciones, tratando de ser lo más detallado posible. Bien, dijo Rigar mientras guardaba el mapa. Ahora, una cosa más. ¿Quién más está involucrado en esto? No lo sabemos. Solo hacemos pequeños trabajos. Somos aventureros de bajo nivel. No sabemos nada más, lo juro. Rigar permaneció en silencio, observándolos. Podía oler el miedo que irradiaban. Cuando finalmente se puso de pie, los hombres suspiraron aliviados, pensando que tal vez los liberarían. Gracias por la colaboración. Antes de que pudieran reaccionar, Rigar les cortó la garganta con una cuchilla de viento, silenciándolos para siempre. Se quedó mirando los cuerpos por un momento, luego usó magia para enterrarlos en la tierra y endureció el suelo, dejando el callejón limpio y sin rastros. Eso debería evitar cualquier problema por ahora, pensó mientras se sacudía el polvo de las manos. Sin más demora, saltó a la azotea cercana y comenzó a moverse a través de los edificios, en dirección a la taberna Black Sails. El sol ya se estaba poniendo cuando Rigar llegó a los tejados cerca de la taberna Black Sails. Desde allí, pudo ver que la actividad callejera comenzaba a disminuir a medida que los trabajadores terminaban sus jornadas y los comerciantes cerraban sus puestos. Descendió ágilmente de la azotea y aterrizó en silencio en un estrecho callejón junto a la taberna. Mientras caminaba hacia la entrada principal, notó el desgastado letrero de madera que se balanceaba con el viento. Las palabras Black Sails casi habían sido borradas por el tiempo. Al entrar, lo recibió el ambiente sofocante y el olor a cerveza rancia y comida vieja. El camarero, un hombre fibroso de pelo ralo y mirada indiscreta, lo vio entrar. Había algo diferente en su mirada ahora, tal vez miedo, tal vez desconfianza. De cualquier manera, a Rigar no le importó. Se acercó al mostrador y le habló en tono firme. Llama al viejo gordo. Dile que necesito hablar con él. El camarero se marchó rápidamente sin decir ni una palabra más. Mientras esperaba, Rigar recorrió con la mirada el lugar. Algunos clientes habituales lo miraron brevemente, pero no parecían dispuestos a iniciar una conversación. Unos minutos después, el camarero volvió y asintió. Te está esperando. En la trastienda. Rigar siguió al tabernero por un pasillo estrecho hasta una sencilla puerta de madera. Al abrirla, encontró al anciano gordo sentado detrás de un escritorio, con una expresión que oscilaba entre el interés y la cautela. Era un hombre corpulento con una barba corta y bien cuidada que contrastaba con su aspecto desaliñado. A su lado, dos hombres armados vigilaban, con los ojos fijos en Rigar. El hombre gordo señaló una silla al otro lado del escritorio.
Toma asiento, muchacho. Aún no sé tu nombre y no te he dicho el mío. Soy Peikak, el dueño de esta humilde posada y taberna. Se presentó con una sonrisa orgullosa. Rigar aceptó la invitación y se sentó. Sabía que este encuentro podría ser crucial para sus próximos pasos. Soy Rigar Adoldía. Espero que sea un placer conocerte. Capítulo 26. Ecos de los callejones. Rigar estaba sentado a la mesa de la taberna, ajustando su postura en la silla desgastada, mientras su mirada vagaba por el pasillo poco iluminado. El corpulento dueño del establecimiento, comúnmente conocido como Peikak, parecía estar siempre atento. No hablaré de los traficantes de esclavos todavía, pensó Rigar, notando que el hombre era tanto un vendedor de información como un vendedor de secretos a otros. A pesar de su confianza en su propia fuerza, sabía que no podría proteger a todos sus subordinados de una posible emboscada. Mejor mantener la conversación a salvo por ahora. Me gustaría saber un poco sobre el mundo en general, para empezar, dijo Rigar, rompiendo el silencio entre ellos. Peikak frunció el ceño brevemente, luego se encogió de hombros y se acomodó en su silla. ¿Qué clase de pregunta es esa, muchacho? El mundo es el mismo de siempre. Aventureros, bandidos, reinos y cosas por el estilo. ¿Qué es exactamente lo que buscas aprender? Decidiré el precio total de la información cuando hayamos terminado. Rigar tenía algunas preguntas en mente. Su maestra le había contado mucho sobre el mundo, pero también le había aconsejado que actualizara sus conocimientos, ya que todo lo que le había contado tenía al menos 50 años de antigüedad. El conocimiento de su madre se limitaba a su entorno inmediato. Por ejemplo, las 7 grandes potencias. ¿Siguen siendo las mismas que hace 50 años? ¿Ha habido algún cambio? El anciano se burló, cruzándose de brazos. Esa es una pregunta difícil. Hasta donde sé, el único cambio es que el dios de la espada ha sido reemplazado. El nuevo se llama Galfarión, y dicen que es muy superior al anterior. El resto de los 7 grandes poderes, tranquilos como siempre. La mayoría de ellos están desaparecidos, de todos modos. Honestamente, no le daría mucha importancia a esas clasificaciones aleatorias si fuera tú. Rigar asintió pensativamente, asimilando la información. Galfarión era el nuevo dios de la espada. Fendrel había abandonado el santuario de la espada hacía más de 20 años, y no era el dios de la espada en ese momento. Rigar se sintió intrigado por conocer a Galfarión algún día. ¿Y los gobernantes? ¿Qué pasa con el reino de Asura? Shirone. Peikak resopló, claramente poco impresionado. Asura sigue siendo Asura. Nobles inútiles que se apuñalan por la espalda para conseguir el poder. El rey es el mismo que hace 50 años, pero se está haciendo viejo. Le daría otros 10 años antes de que sus hijos empiecen a despedazarse entre sí por el trono. Por ahora, sin embargo, las cosas están estables. En cuanto a Shirone, he oído que el rey anterior fue derrocado. Fue un poco caótico, pero ahora su hermano gobierna. Dicen que el nuevo rey tiene un hijo bendecido con una fuerza fenomenal. Rigar preguntó más sobre los reinos del continente central, de norte a sur. Peikak no sabía mucho sobre algunos de ellos, pero tenía conocimientos básicos sobre sus gobernantes y situaciones. Rigar tuvo que admitir que el anciano estaba bien informado, o tal vez era solo que él mismo sabía muy poco sobre el mundo. Tomó nota mental de estos cambios. Su maestra le había dicho a menudo, si quieres entender un reino, observa a sus gobernantes. Este consejo, dijo, era temporal. ¿Y Milis? ¿Quién es el papa ahora? Oh, él ha estado al mando durante bastante tiempo. Harry Grimoire, si no me falla la memoria. Supuestamente es más progresista, pero Milis sigue siendo el mismo. Caballeros con la nariz en alto, intolerantes como siempre. Peikak escupió al suelo. Rigar asintió. Milis era su próximo destino después de Sant. Necesitaba saber más sobre un noble llamado Linstar. Cuando le preguntó a su maestra el nombre del chico al que perdonó 50 años atrás y que ahora la estaba persiguiendo, ella solo podía recordar su primer nombre. ¿Hay un noble en Milis llamado Linstar? Vaya, eso es específico. Sí, lo hay. Linstar Hoylore de la casa Hoylore. ¿Te importaría decirme por qué preguntas?
La curiosidad de Peikak era evidente. Eso no es de tu incumbencia. Rigar continuó actualizándose sobre las autoridades y la nobleza actuales de Milis, luego cambió el tema al continente demonio. Peikak no sabía mucho, pero mencionó que estaba dividido en provincias gobernadas por reyes demonio. También compartió un dicho que atrajo a muchos guerreros poderosos a sus costas. Si buscas poder, sigue adelante. Tu destino es el continente demonio. Recorre sus tierras y asciende hasta la fortaleza de Necros. Demuestra tu fuerza ante el rey demonio y quizá desees un poder aún mayor. Solo entonces podrás tener el poder de la conquista. Rigar tomó nota mental de visitar esta fortaleza Necros algún día, aunque tenía prioridades más inmediatas. ¿Y qué hay del espadachín bestia que se convirtió en el rey de la espada? ¿Sabes algo sobre él? Peikak alzó una ceja, sorprendido por la pregunta. Ah, ¿te refieres a Ghislaine de Doldia, la loba negra? Una mujer formidable. Dicen que es la primera de su especie en reclamar ese título en mucho tiempo. Rigar se quedó paralizado por un momento, asimilando la revelación. Había oído muchas historias sobre Ghislaine de Doldia, la mayoría de ellas poco halagadoras dentro de su tribu. Aún así, se solidarizaba con sus luchas, sabiendo que probablemente no tenía la ventaja de la reencarnación y tuvo que enfrentarse a sus instintos de frente cuando era niña. La hija de Gustav, tiene sentido. Murmuró, recordando la teoría de que los instintos más fuertes en la infancia a menudo indicaban un mayor talento. Tengo que conocerla algún día. Pensó. A sus 9 años, Rigar ya podía sentir que sus instintos se hacían más fuertes cada día. Por ahora, los manejaba bien, pero dudaba que alcanzar el rango de santo por sí solo fuera suficiente. Ghislaine, como rey de la espada, podría ayudar. ¿Sabes dónde está ahora? Peikak negó con la cabeza. No tengo idea. Lo último que supe es que formaba parte de un grupo de aventureros de rango S llamado Black Wolf Fangs, pero no sé dónde se encuentra actualmente. Rigar se sintió un poco decepcionado y cambió el foco de la conversación. Háblame del comercio de objetos mágicos. ¿Quién los produce? ¿Quién los vende? Cosas así. Peikak se rascó la barba desaliñada, pensativo. Asura domina la mayor parte del comercio, pero los enanos tienen sus tiendas especializadas en armas y objetos mágicos, principalmente en las regiones montañosas del norte y aquí en Milis. Además de ellos, los Halflings son los verdaderos expertos en herramientas mágicas. En esta ciudad, hay una tienda decente cerca del mercado principal. Nada demasiado impresionante, pero es posible que encuentres allí algunos objetos interesantes de vez en cuando. Rigar hizo nota mental de visitar la tienda más tarde. La conversación continuó por un tiempo, con Rigar absorbiendo información sobre gremios de aventureros, rutas de caravanas y rumores de zonas peligrosas en la región. Pasó sin problemas a preguntar sobre las facciones criminales de la ciudad y de Milis, teniendo cuidado de no revelar su verdadero interés. Logró reunir algunos nombres, aunque nada que pudiera ser objeto de una acción inmediata. Finalmente, agradeció al tabernero y pagó 2 monedas de oro de Milis. Peikak explicó que la mayor parte de lo que Rigar preguntaba era de conocimiento público, con solo unos pocos datos exclusivos. Al regresar a la posada, Rigar descubrió que los otros 26 guerreros ya habían llegado y habían pasado por la entrada sin mucho escrutinio. Rigar reunió a Taes, Kidar, e Idar y otro guerrero, a quien consideraba un líder secundario del grupo, y comenzó una reunión de estrategia. Los demás permanecerían en espera mientras él compartía sus observaciones. Algunas personas en esta ciudad parecen ser indiferentes hacia nosotros, pero otras claramente no lo son. Desplegó un mapa sobre la mesa y señaló las ubicaciones marcadas. 2 aventureros intentaron secuestrarme, pero logré obtener algo de información de ellos. Mañana, los 5 exploraremos algunas de estas áreas. No habrá investigaciones profundas ni comportamientos sospechosos. Nuestro objetivo es pasar desapercibidos mientras recopilamos información visual y sensorial. El grupo dominante del submundo en esta área parece llamarse el Troll Negro. Kidar se rascó la barbilla mientras estudiaba el mapa. ¿Y el resto? Se quedarán aquí, preparados para el combate. Rigar hizo una pausa y miró a Taes. Permanezcan alerta. 2 hombres ya han intentado atacarme.
Probablemente porque parecía un blanco fácil por ser un niño, pero eso demuestra hostilidad. Eidar es humano y no tendrá ese problema, y Kidar tiene el aspecto de un guerrero experimentado, lo que debería hacerlos dudar. Taes asintió con expresión seria. Entendido. Nuestro objetivo principal es identificar la base principal, ¿correcto? Exactamente. Intervino Kidar, cruzándose de brazos. Por eso, si encuentras algún puesto de avanzada de esclavos que no sea la base principal, no interfieras. Esto también se aplica a ti, jefe. Apégate al plan. El grupo pasó algún tiempo discutiendo estrategias antes de que Rigar finalmente las descartara. Más tarde, solo en su habitación, Rigar comenzó a entrenar su control mágico, centrándose en la magia del agua. Conjuró barreras físicas para drenar su maná, lo que también sirvió como práctica para su magia de barrera ligeramente más débil. Sus reservas de maná ya eran increíbles. Hasta ahora no había conocido a nadie con más maná que él. Sospechaba que había superado algún tipo de umbral recientemente, alcanzando potencialmente el nivel de Dios en capacidad de maná. Sin embargo, no lo agotaría por completo durante esta misión. Sería demasiado arriesgado. Al menos no esperaba que esta operación durara mucho. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Cuanto más tiempo estemos, más posibilidades hay de que nos noten. Decidido a finalizar los preparativos en los próximos días, Rigar concluyó su entrenamiento y descansó, planificando ya las acciones del día siguiente. Llegó el día siguiente. Rigar y su pequeño grupo salieron temprano. El plan era sencillo: explorar los puntos marcados en el mapa, evitar llamar la atención y recopilar la mayor cantidad de información posible. Taes, Eidar, Kidar y el otro guerrero, Ralfor, se separaron de Rigar, cada uno con una copia básica del mapa. Rigar se dirigió al primer lugar señalado, una tienda que se utilizaba como fachada para el tráfico de esclavos. La tienda estaba situada en una calle estrecha con edificios muy juntos y pequeñas ventanas. Su fachada no tenía nada de particular: una pesada puerta de madera con un cartel descolorido que decía Antigüedades del Puerto. Parece normal, pensó Rigar, frunciendo el ceño mientras examinaba el edificio. Rigar se alejó un poco de la gente que caminaba cerca y recorrió el área para tener una vista más clara. Silenciosamente trepó a una pila de cajas y se colocó en el techo de un edificio adyacente, activando sus ojos de maná. Veamos qué se esconde aquí, pensó. La visión mágica reveló una escena sombría. Detrás de la tienda, en un área parcialmente cubierta, había varias jaulas. Dentro de ellas, vio figuras humanas, bestias y otras, algunas apenas reconocibles debido a su estado deplorable. Muchos estaban desnutridos y algunos tenían heridas abiertas sin tratar. El ceño fruncido de Rigar se profundizó mientras observaba más de cerca. 5 asistentes en la parte delantera, 4 guardias mal armados cerca de las jaulas. Respiración débil, algunos de los esclavos están al borde de la muerte. No parece una base principal, solo un punto de venta más pequeño. Continuó observando, buscando cualquier señal de una entrada subterránea o algo inusual, pero nada llamó la atención. Después de un tiempo, tomó nota de las entradas, el número de guardias y las condiciones de los esclavos antes de regresar a las calles. Es exactamente lo que parece: un pequeño punto de venta. No hay nada subterráneo, solo un montón de esclavos en la parte trasera, pensó Rigar, observando los alrededores antes de seguir adelante. Se mezcló con la bulliciosa multitud y abandonó el lugar. El siguiente punto del mapa se encontraba en una zona más tranquila de la ciudad. Cuando llegó, Rigar se dio cuenta de que este punto parecía incluso más pequeño que el anterior. Una casa pequeña y destartalada con cortinas pesadas que cubrían las ventanas. No había señales evidentes de movimiento, salvo un leve rastro de pisadas en el barro que conducía a la entrada. Rigar volvió a activar sus ojos de maná. El flujo mágico dentro de la casa era casi inexistente. Había pocos indicios de que hubiera mucha gente presente. Aquí no hay nada. O está vacío o es demasiado insignificante como para molestarse en ocuparse de él, pero también es fácil ocuparse de él si es necesario. Rigar se apoderó de más lugares, ya que sus ojos de maná aceleraron el proceso.
Después de comprobar sus objetivos, se dirigió a su próximo destino, una tienda de objetos mágicos recomendada por Peikak. La tienda de objetos mágicos era muy diferente de los otros lugares que había visitado. Su fachada era acogedora, con una puerta de madera pulida y escaparates llenos de artefactos relucientes y piedras encantadas. Cuando Rygar entró, el aroma a madera quemada y hierbas secas llenó el aire, creando una atmósfera mística. Detrás del mostrador, un hombre delgado y de pelo canoso se afanaba en ajustar un colgante de una cadena. Miró brevemente a Rygar, pero no le prestó demasiada atención. Con sus ojos de maná aún activos, Rygar se dio cuenta rápidamente de que la tienda era más de lo que parecía. Muchos artículos tenían rastros de encantamientos avanzados y algunos artefactos emitían una energía que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Es interesante. Definitivamente, hay algo que vale la pena ver más de cerca. Pensó. Tomó una pequeña piedra mágica azul de un estante y la estudió por un momento. La magia que contenía parecía inestable pero poderosa. Devolvió la piedra al estante y echó una última mirada a su alrededor antes de irse. Decidió que volvería a visitar la tienda cuando saliera de la ciudad, cuando tuviera más tiempo. Cuando Rygar finalmente regresó a la posada, se encontró con una visión inesperada. Al entrar en su habitación, encontró a un joven enano, sucio y asustado, acurrucado en un rincón. El niño se sostenía las rodillas contra el pecho, con los ojos muy abiertos y observando a Rygar con cautela. Taes estaba de pie junto al niño, luciendo ligeramente incómodo. Él pidió ayuda, explicó Taes, levantando las manos como para defenderse de una reprimenda. Estaba huyendo de alguien y no había nadie más alrededor. Pensé que podría ser útil. Rygar se acercó lentamente y su expresión severa se suavizó ligeramente. Está bien. Si nadie lo vio, hiciste lo correcto. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, que retrocedió un poco. El niño tenía el pelo corto y rojo y parecía tener unos 4 o 5 años. No hay por qué tener miedo. Estamos aquí para ayudar, dijo Rygar con calma.